Muy buena tarde a todos, gracias acá por su asistencia. Pensaría que aquí mi participación es una participación puramente complementaria. Creo que luego de la ponencia anterior lo que yo pueda agregar es como muy auxiliar. Y lo diría más desde un sentido, tal vez no de una narrativa descriptiva, sino mi participación es más desde la percepción, desde el arte, que tiene la capacidad de reflexionar los sentidos y siempre he visto el arte como un deporte y como un deporte que se practica diariamente. Así es realmente el ejercicio que nosotros hacemos, el ejercicio de la reflexión, el arte como el ejercicio que constantemente se percibe desde el sentido humano, desde el sentido espiritual, y bajo esta temática, pues lo que tengo acá es parte del trabajo que es ejecutado durante 26 años de trabajo artístico. En este caso, pues tal vez no es un textil puramente, pero sí es la iconografía bajo la cual mi trabajo hace una reflexión del papel que el arte ocupa, y en este sentido reflexionamos a partir de una de las prácticas ancestrales que tienen más presencia en Guatemala, en este caso los textiles. Y bajo esta dinámica siempre me ha llamado la atención la geometría, bajo su capacidad de comunicar conceptos muy complejos, muy profundos, que a partir de la creación humana se va sintetizando en elementos muy simples, bajo una geometría muy básica, pero con una complejidad muy profunda. Creo que eso es fundamental en el ejercicio artístico. El arte bajo una práctica que constantemente está reflexionando sobre cómo se construye la memoria, pero cómo también constantemente se va reformulando. Creo que quisiera que me tomara un minuto para que ustedes pudieran observar, reflexionar cómo la cultura constantemente se está reformulando, se va distanciando de elementos muy estáticos y se construyen memorias que diariamente se van desarrollando bajo temáticas no de una narrativa estática, sino va a una complejidad, como decía la ponente anterior. Vemos una repetición, vemos una construcción geométrica que habla de una narrativa que bajo una síntesis de elementos locales se van distribuyendo a una historia. Guatemala, como un pueblo que constantemente posee símbolos, posee síntesis, y que creo que el artista, en este caso, ocupa un papel protagónico. En este momento tengo la oportunidad de estar presente en la Bienal de Arte País y quisiera como aprovechar la oportunidad para poder hacerles una invitación. Y que curiosamente esta participación tiene una temática que habla de los textiles. Creo que no hay ninguna imagen acá, porque la idea es como hacer un preámbulo. Este preámbulo es justamente hacer esta reflexión. Hace unos días justamente terminaba una exposición que llevó un proceso y hacía un cuestionamiento muy particular. Digamos, para el arte contemporáneo, una de las características fundamentales y uno de los descubrimientos que más presumen es el descubrimiento o la capacidad que el mundo moderno ha descubierto en la abstracción. Eso es como el descubrimiento más importante del arte contemporáneo. Pero si nosotros hacemos como una reflexión, la abstracción es un elemento que acá, en este hemisferio,
nosotros lo estamos practicando hace unos cuantos miles de años. Eso es, creo que, lo más fundamental. Ver cómo la modernidad ha abstraído a los pueblos originarios de sus capacidades, de sus virtudes, que para el mundo moderno es nuevo, pero nosotros realmente lo hemos estado desarrollando hace mucho, mucho tiempo. Creo que eso es lo que yo más, el tiempo que yo me tomo para reflexionarles. Cómo realmente nosotros vemos la cultura desde un museo, desde una galería, pero realmente la cultura se está construyendo diariamente en las comunidades, en las aldeas, y que particularmente creo que eso sí es como lo más elemental de nosotros y lo que nosotros los artistas podemos aportar. Creo que lo más elemental es como reflexionar cómo diariamente la cultura se va reconstruyendo, se va reformulando. Esta es una pieza que yo tengo en el museo, en la Asociación de Exportadores de Guatemala. Es una pieza alegórica a Junampú e Ixbalanqué. Cómo el mito tiene un papel fundamental en la identidad. Cómo la identidad se va nutriendo al artista. El artista hace una reflexión de estos elementos, los digiere y luego los transmuta y los devuelve al pueblo hecho arte. Creo que eso es lo más importante. Es válido que cada artista en este sentido se quiera ver como un discurso, con una ponencia que se la lanza a los demás. En lo personal, siempre he visto mi ejercicio no como un discurso, sino como un diálogo donde el artista se comunica con la comunidad, digiere lo que ésta está produciendo, la consuma, la procese, la convierta en una propuesta artística y se la devuelva a la comunidad hecha arte. Entonces se convierte como en un discurso que se va nutriendo mutuamente. Balam, creo que es uno de los elementos más indispensables para la construcción de la identidad. Cómo la simbología juega un papel importante de la construcción de la memoria. Cómo ciertos símbolos, ciertos elementos, por sus virtudes, por sus características, van generando una identidad con atribuciones a las cuales todos los seres humanos quisiéramos aspirar. No es precisamente una pieza con una narrativa descriptiva, por el contrario, creo que es una pieza que tiene los elementos que ya les mencionaba, la abstracción, la geometría, pero desde un proceso más artístico, no bajo una propuesta literal, con una narrativa muy obvia, sino al contrario, obligar al espectador a que pueda buscar un poquito más. Para construir nuestra identidad es necesario conocer nuestras raíces. El textil se convierte en una muestra de resistencia, sanación, una traducción simbólica, perdón. Creo que eso es lo más importante, cómo los símbolos tienen una capacidad de contar historias sin hacer una complejidad muy rebuscada. Bueno, en lo personal, pues yo tuve la oportunidad de formarme dentro del campo de la arquitectura, por eso creo que existe como ese acercamiento mutuo en cómo ciertas comunidades, a partir de una intuición geométrica que está presente, tiene toda esta información que nosotros ya poseemos, pero desde un campo más académico. Cómo la información se va nutriendo desde la academia, pero también se nutre desde la intuición. Estos obviamente no son glifos, no es que existan símbolos dentro de la arqueología, sino más bien es una traducción que el arte, o en este caso,
una traducción que a título personal he desarrollado, es como la identidad nos da la oportunidad de acercarnos a símbolos más complejos, pero un acercamiento a la popularidad, que eso es lo que más me interesa, cómo acercar el arte a un segmento que no necesariamente tenga una formación artística, pero que al poder observarlos pueda poder encontrar los elementos de dónde surgen. Como artistas tenemos la obligación de respetar y dar a reconocer el trabajo creativo e intelectual, mencionándoles un poquito del oficio de la arquitectura. A veces los artistas tenemos que valernos de las manos de otras personas para poder contar historias que desde nuestras propias capacidades no se pueden hacer. Yo tengo la oportunidad de trabajar con algunas comunidades de Momostenango. No es que yo sea un tejedor, por el contrario, siempre he visto mi participación como una participación donde simplemente voy dando ciertas direcciones para que los artesanos, o en este caso los tejedores, puedan desarrollar sus habilidades bajo una premisa que yo les voy proporcionando. Entonces volvemos al tema de que el arte es un ejercicio o un diálogo donde nos nutrimos mutuamente. Yo me nutro a veces de la capacidad de estas cooperativas de artesanos y nosotros les devolvemos algunos ejercicios donde el arte ya no solo es una propuesta quieta, una propuesta sin un crecimiento, sino mutuamente se va alimentando. Algunas propuestas que surgen desde el telar de Pedal con algunas comunidades de Momostenango. Esta es una pieza que tiene por título Tío Coyote y Tío Conejo, que nutrida de la mitología prehispánica. Tío Coyote, que encarna la fuerza, el poder, y que constantemente está en disputa con Tío Conejo, que representa la fragilidad, que representa lo pasivo y que siempre está acechado por el coyote, pero que siempre escapa porque es inteligente. Mutuamente siempre hablamos esta dualidad que está presente en la cultura prehispánica. Siempre dos fuerzas que están, en teoría, que están en conflagración, pero desde un sentido personal pienso que siempre están como en un equilibrio constante. Todo surge de la planificación, del diseño, que es un diseño no que responde a una temática sagrada, como anteriormente se mencionaba. Más bien el arte juega como ese papel donde generalmente transmuta a partir de la perspectiva del artista, que creo que es una de las características más fundamentales entre la propuesta que los tejedores hacen. Curiosamente es como preservar la identidad de las prácticas, las disciplinas, pero los artistas por lo general, particularmente en esta etapa contemporánea, les damos como un giro, les damos una vuelta más a esa tuerca para convertirla ya no solo en una propuesta estética, sino en una propuesta que de alguna manera genera discusión, genera reflexiones. Otro de los elementos fundamentales dentro de la propuesta de la identidad es Kukulcán, sería para nuestros hermanos del pueblo mexicano, Gucumatz para nosotros acá en Guatemala, la serpiente, que de alguna manera también nos permite acercarnos como a cómo está construida ahorita la cultura. Para el pueblo, digamos, más conservador, la presencia de la serpiente representa lo pecaminoso. Para nosotros, los pueblos originarios, realmente la serpiente es el ser que nace de la tierra, que se arrastra a la tierra, que tiene un contacto directo con los dioses del inframundo y representa la vida. Cómo existen esas dos polaridades, pero creo que el artista tiene la obligación y el deber de ponerlo sobre la palestra para poder hacer un pensamiento, para poder construir ideas.